Vamos al aire, el comentario de la semana. Y coronavirus, la cifra del millón, ¿no? Se llegó al millón 2.262, decía el número ayer, digamos, ¿sí? ¿Sirve de algo esta cifra? La realidad es que hoy es el número de infectados y tiene mucho que ver con la actitud que ha tomado cada país, qué es lo que ha hecho, de qué manera ha testeado. Sinceramente no es relevante. Algunos infectólogos hablan de que esta cifra habría que multiplicarla por 6, otros dicen por 8, otros dicen por 10. ¿Cuántos son la cantidad de infectados en Argentina? ¿8 millones, 7 millones, 10 millones? Claro, si uno toma este valor, digamos, evidentemente que cambia todo, ¿no es cierto? O sea, ¿de qué tasa de positividad podemos hablar si nosotros estamos registrando 1 millón de casos y cuando estamos diciendo que lo más seguro es que hayan 6, 7, 8 millones de casos? Es muy difícil, digamos, cualquier tipo de estadística que se lleve de esta manera prácticamente diríamos que no sirve de nada, ¿sí? Lo que sí nos da un parámetro mucho más apretado y mucho más ajustado tiene que ver el número de muertes, ¿no es cierto? 26.716 muertes al día de ayer. Bueno, esto sí es un parámetro que está más cerca, digamos, ¿no es cierto?, de una realidad y que permite algún tipo de análisis, ¿sí? Pone sobre el tapete algo que lo habíamos hablado la semana pasada y que hoy está en fuerte discusión, digamos, ¿no es cierto?, en todos los sanitaristas, porque se ha empezado a hablar si realmente ha servido o no ha servido la cuarentena, ¿no? Y está el tema de los testeos. Evidentemente, la República Argentina ha tomado una actitud, ¿no es cierto?, de no testear, por distintos motivos, ¿no? Usted póngale el adjetivo que quiera, digamos, la sensación o el análisis que uno puede hacer desde esta columna es que no se ha testeado porque no teníamos los elementos. Al principio no teníamos los test, no compramos, digamos. Después teníamos un solo lugar donde procesar los test, que era el Malbrán. O sea, hemos demorado mucho. Si bien es cierto, la pandemia nos ha dado tiempo para generar, ¿no es cierto?, la infraestructura, no hemos pensado en esta infraestructura, hemos generado camas de terapia, se ha generado mucha infraestructura realmente, pero bueno, no hemos pensado en este tema, ¿no? El testeo no ha estado dentro del parámetro de la estrategia sanitaria de la República Argentina. Entonces, claro, 50% de positividad nos da en función de los test que tenemos, que son una cifra apenas, no llega a 3 millones de test lo que se han hecho. Claro, en este marco, con este grado de positividad, nos encontramos, ¿no es cierto?, que lo que dice la OMS es que una positividad razonable sería del 10%. Esto quiere decir que teníamos que haber testeado 5 veces más de lo que lo hemos hecho, digamos, ¿no es cierto? O sea, y esto es lo razonable. Lo que dicen que es lo óptimo es una positividad de un 5%. Pero la Argentina tomó el criterio de testear solamente los sintomáticos. Al principio se dijo, no sé si ustedes recuerdan, de que salimos a buscar los asintomáticos, entonces testeábamos a todo el que estaba cerca del caso positivo. La realidad es que esto después se fue perdiendo, no se sabe bien por qué motivo, hoy no tiene sentido indagarlo, pero la Argentina no testeó, y esto creo que quedó claro, digamos, en que, bueno, disfrazó algunos números y tal vez fue el motivo, ¿no?, del por qué ha pasado esto. La pregunta obligada también es: ¿sirvió la cuarentena? Es algo que hoy se discute. La llegada del millón de contagios hizo que se le pida a todos los infectólogos opiniones, muchos medios salieron a hablar de este tema, hubo bastante autocrítica con esto. Claro, la cuarentena hoy, a la luz de la cantidad de contagios que tenemos, de ser el quinto país, de ser el principal país en cantidad de muertos por millón de habitantes por día, de ser el quinto en cantidad de muertos, ¿no es cierto?, en general, en contagio, perdón, en general, el número 13 a nivel mundial, ¿no es cierto?, en cantidad de muertos, evidentemente que nos obliga a preguntarnos si sirvió de algo la cuarentena. Tenemos una economía diezmada, el virus igual llega, porque todo el tiempo que estuvimos encerrados, el virus es como que estuvo agazapado esperando que salgamos a la calle, digamos, para contagiarnos, y inexorablemente llegó. Sí nos permitió la generación de infraestructura, digamos, evidentemente que esto creo que es el aspecto claro, digamos, ¿no es cierto?, desnuda todo lo que traíamos, ¿no es cierto?, con anterioridad de falta de infraestructura, pero bueno, hoy ese debate está instalado. En medio de ese debate, Alberto Fernández va a anunciar posiblemente este fin de semana, el día viernes sería, ¿no es cierto?, una nueva prórroga de la cuarentena hasta el 8 de noviembre. Obliga la pregunta, ¿no? ¿Tiene sentido esto? Porque son medidas que no se cumplen. La cuarentena anterior, la que se anunció y se publicó en el boletín oficial el lunes pasado. ¿Qué ha pasado? Eran 18 departamentos en distintas provincias que entraban en cuarentena total y no la cumplió nadie. La realidad es que las provincias que las quisieron instrumentar, como pasó en Córdoba, como pasó en Tucumán, terminaron fracasando, digamos. O sea, son medidas que se toman, se dictan, pero ya no se cumplen.
O sea, ya directamente nadie la cumple, en medida que han quedado obsoletas, que uno por ahí no entiende por qué se las sigue mencionando, ¿no? En la provincia de Jujuy el tema de paro o impar. No sé por qué se sigue con esto. ¿Qué control hay de esto? O sea, la realidad es que vaya a cualquier comercio, no le preguntan si es paro o impar. El comercio necesita vender, es tan desesperado. Y el pobre funcionario, policía que mandan a controlar y a pedir esto, recibe cualquier clase de improperio de este tema. La gente está harta de esto, no se entiende este tipo de situaciones, pero bueno, en el medio de esto va a haber una prórroga seguramente, ¿no es cierto?, de la cuarentena, que una cuarentena que no es cuarentena, pero sí parece cuarentena. No sé, la verdad a esta altura creo que nadie entiende nada, ¿sí? Habló Ginés González García respecto al tema de la vacuna. Hoy inclusive aclaró algo porque ya había entrado la polémica el día de ayer, dijo que en marzo estaríamos vacunando masivamente, digamos, ¿sí? Bueno, hoy hizo una aclaración de que ya se empezaría a vacunar antes de fin de año a personal de salud, posiblemente a personal de seguridad, a los de mayores riesgos, digamos, y que con posterioridad sería masivo. Ratificó esto de la masividad para el mes de marzo, digamos, ¿sí? Nosotros ayer inclusive hablamos con el gobernador de la provincia, le preguntamos esto también y de alguna manera lo ratificó a esto que decía Ginés González García, ¿no? Que sería, digo, entender que sería una vacuna que habría que buscarla por el lado de Rusia o de China, digamos, que ya la están aplicando en su fuerza de seguridad y en la gente de salud, pero bueno, el tema vacuna está instalado, ¿sí? El otro debate que está instalado es el tema de la circulación en todo el país, que realmente cada vez genera mayores situaciones enojosas de este tema. Ya no se tolera más esto de que cada uno haga lo que le parece. Salir a la ruta por una necesidad extrema y tener que ir a otra provincia es directamente, ¿no es cierto?, una lotería. Nadie sabe qué puede pasar, te paran en cualquier lugar, cada caminera aplica la metodología que le parece, cada gobernador hace lo mismo. Entonces, claro, cuando viene San Luis, cierra la frontera, no deja entrar a nadie, Mendoza y Córdoba le hacen lo mismo en represalia, y esto pasa, nos pasó con Salta y Jujuy. O sea, hay que, en algún momento esto hay que cortarlo, tiene que haber un mecanismo, la gente tiene que tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder transitar y hacerlo con una normalidad. O sea, hay situaciones que ya son demasiado enojosas, 7 meses llevamos, no se puede continuar con esto y es un desvarío, cada uno hace lo que le parece. El tema coronavirus también hay que hablar del rebrote, me parece, que creo que esto está absolutamente claro, estamos viendo las experiencias que hay en otros lugares, ¿no? Si las quiere en situaciones absolutamente menores, podemos hablar del Chaco, que tuvo 4 meses atrás los picos más altos, ¿no es cierto?, de contagio, que si uno lo tomaba de acuerdo a la densidad demográfica, digamos, Chaco no tiene nada que envidiarle, lamentablemente, digamos, a la provincia de Buenos Aires. O sea, era una provincia muy castigada de este tema, y luego pasó lo que pasa acá en Jujuy, empezó a 30, 40 casos diarios, o sea, acható completamente la curva. Bueno, hoy está de nuevo en 200 casos diarios, o sea, está teniendo un rebrote. En el orden internacional, lo que está pasando en Europa, ¿no? Lo que pasa en Francia, lo que pasa en Inglaterra, lo que pasa en España, las grandes peleas que hay. Francia dictó prácticamente un toque de queda. Bélgica, ¿sí?, están viviendo situaciones tremendas, digamos, ¿no es cierto?, con un retorno del coronavirus con mucha fiereza, con la gente que parece ya un poco más cansada, parece que lo agarra con la guardia baja en la segunda vez. O sea, así como hemos tomado la experiencia europea en otras épocas, hay que mirarla también ahora, porque este tema del rebrote es una realidad que nos va a volver, ¿no es cierto?, lamentablemente. Y lo traigo a colación porque hoy estamos todos hablando también del veraneo, ¿no es cierto? O sea, Axel Kicillof ayer habló del tema veraneo, dijo cómo serían las características para la entrada a la costa a partir del 15 de diciembre. Ayer el gobernador de la provincia de Jujuy también habló de que el 15 de diciembre sea una fecha que probablemente puedan empezar a venir los turistas acá, al veraneo local, ¿no es cierto?, en la provincia de Jujuy, en toda nuestra provincia. Bueno, esto que hoy se ve, que por supuesto está condicionado a la cuestión sanitaria, ¿no es cierto?, pero ya empiezan las autoridades a trabajar con protocolo, la vuelta, y no hay que dejarlo de lado cuando hablamos de rebrote. Por eso lo quise tocar en forma más o menos conjunta, porque vienen un poco de la mano. Así que el tema pandemia evidentemente ha sido un tema y va a seguir siendo, ¿no es cierto?, un tema que siempre va a estar instalado en el día a día de la semana. También en esta semana se produjo el día sábado el acto del 17 de octubre, el peronismo en la calle, sí, con mucha fuerza, con mucha decisión. El peronismo como que estaba dolido, digamos, porque parecía ser que la calle había dejado de ser de ellos. Las últimas 6 salidas, ¿cierto?, era gente de la oposición en estos banderazos, y el peronismo con una prudencia total, digamos, producto de qué, de que claro, se criticaba a los que salen, ¿no es cierto?, a pesar de
de la pandemia, a pesar de las restricciones que existen, entonces no se podía hacer lo mismo. Se ideó un sistema que tuvo distintos tipos de repercusiones, lo vamos a tratar de analizar mínimamente. Por un lado, un acto organizado por la CGT en horas del mediodía, ¿no es cierto?, donde el titular era Rodolfo Dar, que hablaba, digamos, y donde ahí estaba la participación de Alberto Fernández y que no estuvo Cristina presente, ¿sí? Que, dicho sea de paso, estuvo su hijo Máximo, digamos, no es que hubo, pero Cristina un poco ratificó algo con anterioridad. Era difícil que participe en un acto de la CGT, pero a su vez también con el mismo peronismo, ¿no? Si usted se quiere ver el homenaje que hizo, lo hizo a Néstor Kirchner, digamos, si lo analiza, se va a dar cuenta de esto, ¿sí? Pero bueno, esto pasó también el día sábado, donde lo que se quería hacer en forma virtual fue muy complejo, fracasó, ¿no es cierto?, el tema de la plataforma, dicen algunos que fue hackeado, otra que se colapsó por la cantidad de gente que quiso entrar. Lo cierto es que no fue una buena experiencia el tema de el acto virtual, ¿sí? Por un lado, el día viernes hubo otro acto donde estuvo Acuña, donde estuvo Barrio Nuevo, donde estuvo Duhalde, que fue como un acto previo que hizo una parte de la CGT, digamos, y de la dirigencia política justicialista, y después, por otro lado, ¿no es cierto?, salió Moyano en hora del sábado temprano con un banderazo fuerte que sacó los camiones, puso mucha gente, ¿no es cierto?, movilizó en la 9 de julio, que se diferenció también de otra movilización que se hizo en auto, que fue a la tarde, digamos, pero muchísimo justicialismo en la calle, ¿no es cierto?, con toda la parafernalia propia, ¿no es cierto?, que tiene el justicialismo cuando sale a manifestarse en la calle, ¿sí? Alberto Fernández habló en este mensaje, tuvo un duro mensaje muy fuerte hacia la oposición, ¿no es cierto?, se puso un poco adelante de lo que todos hablan que va a ser una realidad, que va a ser Alberto Fernández presidiendo el Partido Justicialista. Habló de que Dios es peronista, tuvo un mensaje muy duro sobre la oposición, justificó, ¿no es cierto?, el tema de la pandemia y dijo, bueno, que gracias a Dios es el peronismo el que estaba, ¿no es cierto?, en el gobierno en época de pandemia, polémico por un lado, digamos, pero mandó un mensaje muy fuerte para adentro del justicialismo, digamos, en un 17 de octubre, reitero, que el justicialismo salió de nuevo a hacer una demostración de fuerza en todos los ámbitos, digamos, como diciendo, nosotros acá también estábamos callados por una cuestión de que la dirigencia nos pide, pero el peronismo salió fuertemente el día sábado que pasó. También en la semana que pasó se llevó adelante el coloquio de idea, con la presencia del gobierno, digamos, hace mucho tiempo que el gobierno no participaba de esto, ¿no? Estuvo Alberto Fernández, habló acá, haciendo memoria y viendo algunos papeles, digamos, la última vez que el gobierno estuvo presente en el coloquio de ideas fue en el año 2005, donde Roberto Labaña, que era ministro de Economía de Néstor Kirchner, participó del coloquio de ideas y tuvo un mensaje que fue muy claro y que quedó grabado en la memoria de todos, digamos, porque habló de la cartelización de la obra pública, ¿sí? Ustedes recordarán, fue la primera vez que se instaló este tema y claro, fue la manera poco sutil de Roberto Labaña de renunciar al gobierno de Néstor Kirchner, porque 5 días después salió del gobierno, ¿no es cierto? O sea, se le aceptó la renuncia. Claro, lo hizo de una manera, reitero, ¿no es cierto?, pero muy particular, porque en un acto, en el coloquio de ideas, donde estaban todos los empresarios, que él hablaba de la cartelización, se le ocurrió decir esto, digamos, una cosa muy meditada, muy pensada. Esto después, ustedes recordarán, derivan en la tan mentada causa de los cuadernos, digamos, ¿no?, que le termina dando la razón a Roberto Labaña respecto del tema de la cartelización de la obra pública. Pero bueno, desde esa época que no había una participación del gobierno nacional, digamos, justicialista, ¿no? Sí lo hizo en la época de Macri, en el coloquio de idea, algo que no le resulta cómodo, evidentemente, al justicialismo, ¿no es cierto?, por cuestiones ideológicas. ¿Qué se pudo ver en esto? Porque siempre es reconocida la encuesta que se hace, donde opinan los empresarios. Bueno, para resumir hay que decir que hay un altísimo pesimismo por parte de los empresariados. Se reflejó en la encuesta donde el 70% de los empresarios manifestaron esto. Hay un pesimismo de cara al futuro, o sea, no hay buena sensación por lo que viene. Que había poca expectativa por el discurso del presidente, esto también lo dijeron, digamos, ¿no? Muchos hablan de la devaluación de la palabra del presidente, digamos, es como que no se esperaba mucho de esto. Habló Guzmán también, ¿no es cierto?, y habló específicamente sobre el dólar y dijo algo en el medio de este coloquio de que es de dar ciertas libertades o morigerar un poco los controles que hay en el contado con liquidación. De hecho, lo que se anunció ayer,
tiene que ver con esto, digamos, ¿no? Lo que pasa es que todos pensaban que el contado con liquidación se le iba a sacar ese parking, o sea, ese tiempo que usted tiene que tener los bonos en pesos ahí para que se lo transformen en dólares. Lo que han hecho es bajar la cantidad de días y dejarlo en 3 días, o sea, a mitad de camino, en una palabra, ¿no es cierto? O sea, honestamente se pensaba que iban a sacar esto para que la intervención sea más directa en el contado contra liquidación, y esto pueda de alguna manera atenuar, ¿no es cierto?, la fuerte presión que hay sobre el contado contra liquidación. Pero bueno, esto fue a media, digamos, y no terminó de definirse una política clara en este tema. Fueron las medidas de ayer. Aquí habló también, donde manifestó el ministro Guzmán de que el tema del valor de dólar no era, no dijo que no era una cuestión de preocupación del gobierno, digamos, pero no tenía incidencia, ¿no es cierto?, sobre la economía del día a día. Ahora, la realidad es que empezó a tener una incidencia fuerte. El dólar a 181, que fue la respuesta que salió a las palabras, digamos, en el coloquio de idea, empieza a generar serios problemas. Genera problemas en las importaciones, genera problemas en las exportaciones, genera problemas de desabastecimiento que ahora se empiezan a ver en materiales de construcción, se empiezan a ver en electrodomésticos, se empiezan a ver en ciertos autos. Las concesionarias de autos hoy sí, vas con los dólares billetes, hace grandes operaciones, pero la realidad es que en los autos que ellos pueden recuperar, digamos, que pueden recomprar, pero hay un montón de autos, ¿no es cierto?, que como están teniendo problemas con importaciones, de hoy a ningún precio, digamos, porque esa gente está esperando una devaluación, genera problemas serios en las exportaciones, no han logrado las medidas que han tomado respecto a las bajas retenciones, no han tenido su efecto. O sea, si bien es cierto, las aceiteras han liquidado, pero el lector de la aceitera no tiene nada que ver con el lector del productor primario, que supera las 16 millones de toneladas. La realidad es que siguen sentados sobre los hilos bolsa y no se liquida, digamos, así que ha formado parte de grandes problemas, digamos, que tenemos hoy en la cuestión económica. El INDEC ha confirmado una pérdida de 3.757.000 empleos, de los cuales entre el mes de abril y junio, en 4 meses, lo peor de la pandemia, ¿no? Había 20.879.000 trabajadores, quedan 17.122.000 al 1 de julio, ¿sí? Una caída del 18%. En los asalariados informales fue una caída de 1.695.000 trabajadores. En los cuentapropistas, 1.774.000. Si usted recuerda, en el editorial de la semana pasada hablamos específicamente de esto, que acá se habla mucho del formal, y la realidad es que hay un 50% de la economía de los argentinos que es informal, y no se dice nada de esto, y no se trabaja, y no se dictan medidas. Hablábamos de lo que planteó Labaña en su momento, ¿no es cierto?, de contratar en un mercado laboral distinto, parecido al de la construcción, con una libreta de trabajo. Claro, en estos meses la pérdida que ha sufrido de los registrados es de 289.000 empleos. Cuando hablamos de que la desocupación creció del 10.4 al 13.1, pero este es un segmento chico de la economía argentina, que es el formal. La realidad es que hoy más del 50% está en el marco de la informalidad, y la informalidad, le contábamos, ¿no es cierto?, la semana pasada. Claro, acá le damos número que lo publicó el INDEC, yo no lo tenía la semana pasada. Ha perdido 1.695.000 trabajos contra los 289 del sector formal. Esto es lo que queremos manifestarle. Acá está el daño grande del desempleo en la República Argentina en este marco, y a esto agréguele 1.774.000 de cuenta propista que no pueden desarrollar su trabajo, que muchísimos de ellos están también dentro del marco de la informalidad, pero que la pandemia se lo ha llevado puesto. O sea, estos son los segmentos que son más graves, y lo que decimos, necesita sí imperiosamente algún tipo de mecanismo para que se pueda emplear rápido, que sea, ¿no es cierto?, una prerrogativa, que uno salga urgente, el que quiera lanzar un emprendimiento, y no tenga miedo de hacerlo. Repetimos, preservando absolutamente los derechos adquiridos del mercado formal existente. Nadie habla de tocar los derechos adquiridos, porque ahí se empantan y no se hace nada. Ahora, en esta época de pandemia, tener alguna metodología de contratación laboral que sea rápida, eficiente, que permita hacer las cosas con sencillez, yo creo que es necesario. Lo que se viene necesita de esto, de muchísimos emprendedores, de gente con ganas de hacer cosas, pero hay que facilitarle las cosas, y entre ellos es no comprometerlo a que después se casa con un empleado que capaz que no le sirve y lo tiene atado para siempre, entonces decide no emplear y se le da miedo y se atrasa todo. Vamos a necesitar cosas distintas para salir de algo que ha sido distinto. La pandemia ha sido distinto a todo. Bueno, no podemos enfrentarla con la misma metodología de la vieja cosa de antes. Vamos a necesitar también cosas nuevas. Estos temas hoy no están, lamentablemente, en ninguna agenda que uno vea. Y el último comentario que quería hacer
que tiene que ver con las tomas de tierra, ¿no? Que se ha transformado en un incordio muy especial, muy complejo. Para Kicillof fue muy complejo porque lo puso al Cuervo Larroque tratando, ¿no es cierto?, de llevar adelante negociaciones. Lamentablemente habían acordado, dice, con 601 familias. La realidad es que la introducción de partidos de izquierda, de activistas, ha hecho que todo vuelva para atrás. Es algo que preocupa mucho al gobierno de Axel Kicillof, digamos, porque se puede degenerar en una violencia incontrolable, digamos, ¿sí? Hay órdenes de desalojo que se vienen postergando. Bernie ya dijo que está reclutando, ¿no es cierto?, la gente. Dicen que tenía 4.097 efectivos reclutados, tratando, ¿no es cierto?, de darle forma a lo que iba a ser un movimiento muy fuerte para hacer el desalojo, que uno espera que no sea de esta manera, que sea pacífico, pero a su vez espera que el desalojo exista, porque si en un país no empezamos a reservar la propiedad privada, estamos en un problema serio. Realmente, bueno, no lo está logrando lamentablemente, y la situación de Guernica es complicada. A esto agregue lo que está pasando en Entre Ríos, ¿no es cierto?, entre Echeverre, Grabois, la hermana de Echeverre, pero la realidad es que el tema se está provincializando. Hoy ya no es un problema solamente entre Grabois y Echeverre, digamos, y la familia. Hoy el pueblo de Entre Ríos sale fuertemente en esto, no quiere, ¿no es cierto?, no quiere que se perfeccione en esto que se considera una usurpación ilegal sobre tierras privadas, porque es un antecedente muy complicado, es otro tema. Pero después está el tema mapuche, que hay una violencia desmedida. Los mapuches ayer hasta apedrearon el vehículo a la gobernadora Anabela Carrera, que se fue, ¿no es cierto?, en son de paz a tratar de descomprimir y de sacar la gente de la ruta, y terminó siendo agredida. Los mapuches tienen una historia sobre su espalda muy complicada. Fíjese lo que fue Chile, con mucha violencia, digamos, ¿sí? Y lamentablemente la están aplicando y la están ejerciendo sobre la gente del Bolsón, de Bariloche, de Foyel, o sea, de los distintos lugares del sur de la República Argentina. Hoy se vive un problema muy, pero muy serio en la toma de tierra. Lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Lamentablemente criticamos muchas veces la falta de acción, pero cuando la dictan, como ahora dictaron, ¿no es cierto?, y se liberó la zona de Foyel con 4 detenidos, claro, hay que prestarle mucha atención al tema de la violencia y lo que pueda llegar a pasar en esto. Nadie quiere, ¿no es cierto?, que haya muertos y heridos en esto, pero sí se quiere que la propiedad privada, digamos, sea respetada en la República Argentina, porque si no es muy difícil que podamos hablar de una república si esto no se empieza a tratar de respetar. Nos vamos a la pausa.